en 678 Domingo. La denuncia que vincula la trata de personas, la Policía Federal y los aportes para la campaña de Macri. ¿Qué cantidad de chicas trabajan más o menos en los prostíbulos? ¿Tenés idea? Son muchos. Son muchos locales en Capital, muchos locales que tuvo en México. Y a las víctimas no las escucha nadie. Esta denuncia de aportes a la campaña de Macri, ¿a vos te consta que eso sea así? Hay un mail donde se habla del aporte a la campaña y donde mi papá le pide al empleado que va a ir a llevar el dinero que me lleve a mí. Veo cómo le da un sobre de papel madera con dinero adentro. ¿A quién? A Oscar Ríos. Ahora, ¿tenés idea cuánto es el aporte que hacen a las policías? Sí, 35.000 pesos mensuales. Página 12 de hoy. Seguridad quiere saber de qué se trata. El ministerio ya desplazó a 21 oficiales por el tema de la trata, 2 de ellos señalados en la denuncia de Lorena Martins. Nos visita Nilda Garré. La crisis financiera internacional. El turno de Francia. La agencia Standard & Poor's rebajará la nota de la deuda española. Rebajas que han sufrido también otros 8 países de la zona euro, entre ellos Francia. Un golpe arrollador, según el Banco Central Europeo. A corto plazo va a complicar la financiación de la deuda francesa y ya se han producido las primeras protestas, las primeras concentraciones ante la sede de Standard & Poor's esta tarde aquí en París. Nos visita recién llegadito de París, Eduardo Anguita, y un musical de lujo con Emiliano del Río. Madre, suelta tus vientos y eleva cual tifón este aliento, haciendo estallar nuestras gargantas, que cansadas están de gritar bajo el agua, donde nadie nos puede escuchar. Madre América. Página 12 y un llamado que no existió. Página 12. Un llamado que no existió. Fuentes cercanas a la presidenta Cristina Fernández señalaron ayer que el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, no se comunicó con ella para conocer sobre su estado de salud ni antes ni después de la cirugía, en la que finalmente se determinó que no tenía cáncer de tiroides. De la misma manera, el líder del sindicato de camioneros tampoco contactó a la mandataria para felicitarla luego de que fue reelecta el 23 de octubre. Según había anunciado el 29 de diciembre uno de sus hombres de mayor confianza, el diputado Julio Piumato, Moyano llamaría a la presidenta en el transcurso de aquel día, concretando así la tregua generada por el problema de salud de la jefa de Estado. ¿Otro papelón de Clarín? Clarín. Mariotto prohibió comprar Clarín y La Nación. Me enteré por Clarín que había prohibido la compra de los diarios. O sea que esta información está equivocada, dice usted. No, es animosamente falsa. Ni siquiera hay una interpretación lateral que pueda dar cuenta el periodista que un hecho por el estilo hubiese ocurrido. Otro día de lindas noticias. 1. El retorno de los vuelos a Bariloche. Es una muy buena noticia para todo el turismo argentino también, o sea, realmente que vuelva a reinyectarse la operación en el aeropuerto de Bariloche. Bariloche es un traccionador para toda la región, no solamente para Bariloche, para la región de los lagos. 2. Dakar. Victoria, Argentina ganadora en cuadriciclos. Primero, otra vez, Alejandro Patronelli. Hemos puesto todo esto, nuestra voluntad, nuestro conocimiento, todo para esto, ¿no? Para cruzar el podio y bueno, se dio en lo más alto y realmente muy contento. Casi que la noche me sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, di cuenta de tanto, que suerte igual te vi bailando. Me cayó la ficha de quién sos. Claro que salpica este charco hermano, ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte igual te vi
Mete un póker de ases 6-7-8. Un pacto de amor. Para jugar al póker tienen que tener paciencia. Lo que pasa es que Pancho no tiene mucha paciencia para enseñar. Bueno, Miguel. Bueno. Hay que tener paciencia y esperar que lleguen las cartas buenas. Yo tengo 6-7-8. Yo tengo 6-7-8. Qué suerte que te vi. Yo tantas ganas de amarte. Suerte igual te di. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Te las hago yo. Para pam pam pam, para pam pam pam, para pam pam. Hay que cubrir. Vamos a cubrir todo tipo de falencias. A veces las máquinas no nos acompañan. Muy buenas noches. Esto es 678 de domingo. Los vamos a estar entreteniendo en estos en sus últimos minutos de descanso y mañana hay que laburar. Muchas gracias por estar aquí, compañeros. Hoy nos visita el señor Eduardo Anguita, periodista, director de Enviado Sur. Eduardo, recién llegado, enviado a París. Por vos. Nuestro enviado especial. No, tenemos que saber que tu mujer es francesa. Sí, sí. Por lo cual vas a menudo. Que siempre viene compañero y hoy no vino. No vas a ver la Torre Eiffel solamente. No, porque ella se quedó. O sea que vas a ver a los suegros. En realidad mi suegro está internado hace unos años, entonces... Sí, ¿es verdad? Tema, sí. Bien, la pegué mal. No. Pero no es que ibas a organizar estos quilombos acá en París. No tengo autorizado hablar del tema. Bueno, muchas gracias, pero sí conoces todo el asunto y nos vas a estar desasnando sobre estos problemas que están teniendo allí. También nos visita Emiliano del Río, que es cantautor, músico, forma parte de la nueva canción latinoamericana, es un tipo que explora en la música de nuestro continente. Acaba de sacar su segundo disco, que es Pueblo Espejo, después de Sueños Envueltos, que fue el primero. Esto lo vas a estar tocando en Cosquín ahora el 21 de enero. ¿Qué día es que cae? El 21 de enero, sábado. A la franja horaria entre las 23 y la 1 de la mañana. Sabemos que a veces se mueve un poquito el horario de Cosquín, pero es un lindo horario, una linda noche con... La hora fuerte porque va a estar con Abel Pintos. Abel Pintos y Bruno Arias, sí. Y Bruno Arias. Así que bueno, bienvenido y te felicito. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos ya, estamos esperando que la llegada de la ministra Nilda Garré. Creemos que viene en pocos minutos, así que vamos a empezar con el informe sobre la crisis en Francia. Lo vemos. Crisis en el primer mundo. La rebaja de notas a Francia y otros países europeos. La calificadora de riesgo Standard & Poor's rebajó la nota de Francia y de otros países europeos como España, Italia y Portugal, entre otros. El caso de Francia es el más llamativo, ya que ese país contaba con la calificación de AAA, que significa máxima solvencia. Esta situación generó algunas protestas en el país galo. La agencia Standard & Poor's rebajará la nota de la deuda española. Rebajas que han sufrido también otros 8 países de la zona euro, entre ellos Francia. Un golpe arrollador, según el Banco Central Europeo. A corto plazo va a complicar la financiación de la deuda francesa y ya se han producido las primeras protestas, las primeras concentraciones ante la sede de Standard & Poor's esta tarde aquí en París. Son las agencias de calificación de riesgo Standard & Poor's, Fitch y Moody's. Las agencias califican a empresas e incluso a países con notas parecidas a las que se dan en las escuelas. 3 veces A es muy bueno, D significa cesación de pagos. La solvencia depende de estas notas que deciden el destino de los diferentes países. ¿Qué significa la calificación AAA para un país? La calificación AAA es la calificación libre de riesgo. Si vos tenés una calificación AAA es que no hay ningún riesgo sobre esos títulos y a partir de ahí se empieza a estructurar el sistema, ¿no? Si bien la crisis financiera es innegable, es cierto que hay que tomar con pinzas lo que dicen las calificadoras de riesgo, ya que representan al establishment más concentrado de la economía. Además, fueron unos de los responsables más fuertes de la crisis financiera internacional y por si todo esto fuera poco, sacan rédito económico de las crisis que muchas veces generan por su propia codicia.
Siempre hay que recordar algunas cosas en relación al rol de las calificadoras, ¿no? Las calificadoras son las que, digamos, un corresponsable muy importante en la crisis financiera que empezó a fines de 2008 y se extendió en 2009 y hoy seguimos, digamos, inmersos en esa crisis sin poder salir. Pero las calificadoras son las que decían que la deuda subprime, esta deuda que eran los paquetes que se armaban con las hipotecas, etcétera, etcétera, eran AAA, eran esta deuda libre de riesgo. The three rating agencies, Moody's, S&P, and Fitch, made billions of dollars giving high ratings to risky securities. Moody's, the largest rating agency, quadrupled its profits between 2000 and 2007. Infobae, calificadoras. Las malas de la película ganan como nunca con la crisis. Cuestionadas por no prevenir la debacle de 2008-2009, ahora hacen temblar los mercados con rebajas en las notas de deuda de los Estados Unidos y Europa. La incertidumbre las enriquece. Eran las calificadoras las que decían que esa deuda no tenía riesgo, eran esas calificadoras las que le pusieron una buena nota a Lehman Brothers un mes antes de la quiebra. Y además esas calificadoras, es interesante este punto, son los que le pagan a las calificadoras son los que van a emitir deuda. ¿Sí? Entonces ahí hay un problema de incentivos un poco... A ver, Eduardo, ¿qué está pasando con Francia? Bueno, en primer lugar, lo que decía Esteban me parece que es una introducción de un especialista como para entender. No es particularmente con Francia, son 9 países. Lo que pasa es que de esos 9 países, lejos el más importante es Francia, porque no está Alemania en eso, que digamos los dos grandes de la Comunidad Europea son Alemania y Francia. Y la particularidad es que Francia tiene elecciones en marzo, de modo tal que lo que yo te puedo decir, yo lo leí justo antes de salir, cuando le comunica Standard & Poor's esto directamente al gobierno de Sarkozy, llama a Sarkozy a 4 o 5 de sus ministros, les comenta esto y sale uno de los ministros a leer un comunicado oficial transmitiendo esto, que cayó como un balde de agua fría, porque... Pues fíjate, y acá hay una situación curiosa, por lo menos con 2 elementos, para no extendernos demasiado. El primero es que en Francia, en las elecciones de abril, que hay después una segunda vuelta, los favoritos son Marine Le Pen, que es la hija de este nacionalista fascista, pero ella es una abogada, es rubia, habla mucho más correcto, pero está primera en intención de voto, pareja con Nicolás Sarkozy. Sí. Es decir, que en estas próximas elecciones ya no es la derecha contra la izquierda, como uno puede llamar, de acuerdo a cómo se ve la política en Francia, el Partido Socialista, sino que son 2 expresiones de la derecha, una mucho más xenófoba y otra más pragmática. La de Sarkozy es muy pragmática, y desplaza a un tercer lugar al candidato socialista François Hollande. En un clima, te diría, donde el debate sobre los musulmanes pasa a ser un debate cotidiano importantísimo. Entonces, es una cosa tremenda que un país que es el país de los derechos ciudadanos, que es el país de la libertad y demás, está en este momento mostrando lo que es su cara más reaccionaria. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que esta cara interna, que sea en Francia y que sea en el resto de los países de Europa, le viene de perillas a toda esta andanada impresionante que hay sobre lo que pasa, particularmente en Irán, donde hay una tensión extraordinaria, que si después hay tiempo charlamos un poco, y en otros países como Siria, en Egipto también, porque la situación a un año de iniciada, digamos, la primavera árabe, la situación en Egipto todavía es confusa. Y lo que se vive en las naciones europeas es más bien no a los moros, no a los africanos, y uno dice, bueno, Francia tenía 12 colonias en Centroáfrica, más Argelia, más Marruecos, 14 colonias, los británicos tenían Nigeria, el país más poblado, y así sucesivamente. Entonces vos decís, ¿cómo se pasa con una crisis económica a una derechización de las ciudadanías de esos países? Y decís, bueno, si llega a haber un conflicto bélico en el Golfo Pérsico, prepárate porque los europeos no van a reaccionar ni siquiera tibiamente como reaccionaron en 2003, cuando Bush decidió
atacar Irak, ¿no? Nos contás, Eduardo, porque yo hoy lo leí, compro Miradas al Sur y te leí la nota de Irán, que es súper preocupante. Contanos un poco cómo se está armando eso. Mira, te lo cuento muy rápidamente. La situación en este momento en Irán es la siguiente. Irán recibió en noviembre del año pasado una visita de una comisión del Organismo de Energía Atómica de las Naciones Unidas. En realidad hay todo un debate sobre si hubo un informe o no. ¿A qué me refiero? Desde ya esa comisión hizo un informe, pero ese informe no fue para el público. ¿La comisión de quiénes son? La comisión es una comisión internacional que existe desde fines de los años 60, cuando se hizo el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que depende de las Naciones Unidas. Ajá. Está a cargo de un japonés, ahora no recuerdo el nombre. Pero es Naciones Unidas, una comisión de Naciones Unidas. Un organismo de Naciones Unidas que está en Viena. Bueno, fue en noviembre esta comisión porque desde el año 2004 se dice que Irán, en vez de realizar un programa de desarrollo nuclear con fines pacíficos, está encubriendo la construcción de armas nucleares. Esto se dice y hay muchas denuncias que pueden ser ciertas. ¿Se supone que tienen capacidad de tirar una bomba atómica a cualquier otro? Se supone. Bueno, pero digo, los medios manejan como esa... Bueno, pero lo que pasa es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de lo único que puede valerse es de un informe del organismo técnico que hace 40 y pico de años sigue el tema. Claro. Ahora, junto con este informe, del supuesto informe del 7 de noviembre, que fue a la dirección del organismo, de la comisión de esta Organización de Naciones Unidas de Energía Atómica, junto con esto, varias naciones y varios medios de prensa se hicieron eco diciendo, el informe en realidad corrobora que Irán tiene la bomba atómica, o que la está terminando de construir. Pero este informe del 7 de noviembre no se hizo público. Entonces, ¿qué sucede? Sobre la base de la creencia de que el informe dice eso, ya se está preparando el decreto de embargo del petróleo iraní. ¿Qué significa esto? Que Italia, España, los países europeos que le compran petróleo a Irán, dejarían de comprárselo para que se abarrote en los puertos de Irán los buques tanque. Y de esa manera generarle un gran problema. Ahora, ¿por qué el embargo? Por la supuesta fabricación de bombas nucleares. Lo interesante de esto es que este organismo ya tiene decidido una fecha para enviar una misión que va a continuar el trabajo de la misión de noviembre. Y esta misión tiene fecha 28-29 de enero, es decir, dentro de muy pocos días. Pero antes de eso, ya se reúnen en Bruselas los representantes de la Comunidad Económica Europea para eventualmente decretar el embargo. Si vos lees, por ejemplo, Financial Times, que es un diario de Londres, ya dan por hecho que el embargo se va a dar. Que las compañías petroleras, que los bancos dicen, embarguen, muchachos. Una vez embargado Irán... Ah, no, si embargan, agárrate, porque ya Irán aclaró que cierra el estrecho de Hormuz, con lo cual tampoco puede salir el petróleo de Qatar o de Emiratos Árabes, y la quinta flota norteamericana, que está ahí a pocos kilómetros, interviene. O sea... No, es un escenario gravísimo. Yo te doy un dato que tiene que ver con un tema muy nuestro, y que vos lo habrás visto en esa nota. David Cameron, el primer ministro inglés, este fin de semana lo pasó en Arabia Saudita, enfrente de Irán. Es decir, fue porque todo el equipamiento militar del reino de Arabia es un reino feudal, ¿no? No es que sea un reino donde se defienden los derechos humanos. Todo el aparato militar es de provisionamiento de empresas británicas. Es decir, Cameron está ahí. Tengamos en cuenta, y yo por eso le doy importancia al artículo, tengamos en cuenta que cualquier reclamo por Malvinas se lo estamos haciendo a un país que tiene una tradición colonial y guerrera feroz, lo hemos sufrido en carne propia, pero además que en este momento está subido a una situación que puede ser de una complejidad difícil de pronosticar. Ahora justo vamos a seguir hablando sobre esto, porque vemos el informe de Malvinas y seguimos discutiendo. El Mercosur, Malvinas y la embestida británica. Hoy un crucero con pasajeros de varias nacionalidades, entre ellas la Argentina, no pudo recalar en las Islas Malvinas. El argumento de las autoridades kelpers es que entre los pasajeros había 20 casos de gastroenterocolitis y que por razones sanitarias no se podía efectuar el descenso de los mismos. Estamos en comunicación con un turista argentino que está yendo a un crucero que iba a llegar a las Islas Malvinas, pero que no ha llegado. Partimos con un crucero de la compañía Princess Cruise,
cuyo destino fundamental era poder desembarcar en las Islas Malvinas. Se estaba dando en el crucero una situación con una pequeña, que no podemos llamarla epidemia, pero porque fueron pocos casos, de colitis. Digo, finalmente entonces no dejaron amarrar en Malvinas y bajar los pasajeros. A pesar de que de los 3.676 personas que van a bordo, solo 20 presentaban síntomas al acercarnos a Malvinas. Según informó el capitán del barco, el señor Kent, las autoridades de Malvinas no permitieron el desembarco a pesar de los pocos casos reportados. ¿Esto tiene algo que ver con que haya pasajeros argentinos a bordo o no tiene nada que ver? Y creemos que todo el tema sanitario ha sido un simulacro en el barco para evitar el desembarco en Malvinas. Y lo relacionamos inevitablemente con los acuerdos logrados últimamente entre los países de la región, Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, ¿no es cierto? Muchos pasajeros venían con la ilusión de dejar alguna flor en la tumba de sus seres queridos, y bueno, esto fue en realidad frustrado, ¿no? En el día de ayer, el diario inglés The Times publicó 2 notas a favor de la posición argentina respecto de la soberanía de las islas. Página 12. Opiniones a favor de la Argentina en The Times. La cuestión Malvinas. El diario inglés The Times publicó 2 notas a favor de la posición argentina sobre Malvinas. Una es del canciller Timerman, la otra de un periodista que cubrió la guerra. El diario The Times, señalado como el periódico por excelencia del Reino Unido, el que lee la reina Isabel o el único que sigue repuntando en lectores, publicó en su edición de ayer 2 notas de opinión en favor del traspaso de la soberanía de las Islas Malvinas a la Argentina. Se trata de un extenso artículo del periodista inglés Simon Winchester, que cubrió la guerra en 1982 cuando fue detenido por la dictadura y pasó 3 meses presos en Tierra del Fuego, y una columna del canciller Héctor Timerman, en la que llama a Gran Bretaña a dialogar para acabar con esta resaca imperial del siglo XIX. El artículo escrito por Winchester ocupa el espacio principal en la página y fue ilustrado con una foto de las tumbas de los caídos durante la guerra. El periodista propone la devolución de las islas a la Argentina y cita 2 antecedentes: el de Hong Kong, colonia del Reino Unido hasta 1997 cuando volvió a manos de China, y las Islas Åland, un archipiélago en el mar Báltico colonizado por Suecia y reclamado por Finlandia, que finalmente logró el reconocimiento de su derecho de soberanía. La soberanía de las Islas Malvinas debería ser dada a la Argentina. A cambio, ellos deberían dar la firme, inequívoca e internacionalmente garantizada certeza de que el modo de vida de los británicos sería preservado en las islas, digamos, por el próximo siglo. La última semana el tema Malvinas volvió a estar en debate a raíz de la decisión del Mercosur, que establece no aceptar el ingreso de naves británicas con la bandera ilegal de Malvinas. Repasemos un poco la polémica. Mientras los países latinoamericanos establecieron su respaldo a la Argentina, el día martes el grupo Clarín levantó la versión británica de que Uruguay, Brasil y Chile habían dado marcha atrás con esta postulación. Esto fue ampliamente desmentido tanto por la Cancillería argentina como por los países involucrados. Clarín. Malvinas. Uruguay más flexible. Advertencia por Malvinas. Gran Bretaña reclamó a los países sudamericanos que no sean cómplices en el reclamo por la soberanía. Para respaldar a la Argentina, Uruguay, Chile y Brasil habían prohibido la entrada de barcos con bandera de Malvinas. Ahora dieron marcha atrás en la medida. Uruguay, Chile y Brasil habían prohibido la entrada de barcos procedentes de Malvinas. Ahora dieron marcha atrás con la medida. Ahora dieron marcha atrás con la medida. Ahora dieron marcha atrás. Comunicado de prensa de Cancillería.
Chile, Brasil y Uruguay ratificaron que no dejarán entrar barcos con bandera ilegal de Malvinas, ante información periodística errónea que atribuía al canciller británico William Hague haber logrado un cambio de posición regional respecto al impedimento de ingreso a los puertos de Brasil, Chile y Uruguay de embarcaciones con la bandera ilegal de las Islas Malvinas. El canciller Héctor Timmermans se comunicó personalmente con los cancilleres Antonio Patriota, Alfredo Moreno y Luis Almagro, quienes confirmaron que sus respectivos gobiernos no habían modificado su posición. Detalla el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros de entrada fuimos claros. Para nosotros el archipiélago de las Malvinas es argentino. Nosotros autorizamos en nuestros puertos las banderas que están legales, que existen. Son buques que venían con una bandera que tiene una ovejita, y esa bandera no es una bandera legal, esa bandera no la reconocemos. Los buques de guerra británicos que han querido entrar a puertos en Uruguay y que tienen destino las Malvinas tampoco. Malvinas, Uruguay más flexible. Son buques que venían con una bandera que tiene una ovejita, y esa bandera no es una bandera legal, esa bandera no la reconocemos. Creo que la posición que tomó el Mercosur y UNASUR está muy bien, y me alegró muchísimo que se sumara Chile. Comunicado del Gobierno de Chile. Frente a recientes informaciones de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe precisar que Chile continuará aplicando las medidas destinadas a impedir que embarcaciones que naveguen con la bandera de las Islas Malvinas ingresen a los puertos nacionales. Para respaldar a la Argentina, Uruguay, Chile y Brasil habían prohibido la entrada de barcos procedentes de Malvinas. Ahora dieron marcha atrás con la medida. Son buques que venían con una bandera que tiene una ovejita, y esa bandera no es una bandera legal, esa bandera no la reconocemos. Frente a recientes informaciones de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe precisar que Chile continuará aplicando las medidas destinadas a impedir que embarcaciones que naveguen con la bandera de las Islas Malvinas ingresen a los puertos nacionales. Sin embargo, ya conociendo la ratificación por parte de Uruguay, Chile y Brasil, el diario Clarín insistió el día miércoles con enmarcar el tema como una disputa entre la Argentina e Inglaterra y evita mencionar el respaldo de los países latinoamericanos. Clarín del día miércoles. Escalada por las islas. Fuerte presión de Londres al Mercosur por Malvinas. Los británicos dijeron que Brasil, Uruguay y Chile aceptarán buques con la bandera de las islas, pero la Cancillería lo niega. Twitter de un falso Héctor Mañeto. Basta, montoneros, de llevar adelante polémicas embestidas contra Gran Bretaña. Bueno, los que no dan marcha atrás son los de Clarín, ¿no? Es como le das para adelante firme. A mí me parece que lo más interesante es pensar que a 30 años de lo que fue la Guerra de Malvinas, la política de este gobierno es buscar una política real, genuina latinoamericana. No es una política de ocasión, de decir, bueno, ahora prohibimos música inglesa y ponemos a Mercedes Sosa en todas las radios del país y buscamos a Cuba y a Nicaragua, ¿no? Sino que hay una política genuina. Me parece que eso es extraordinario. Pensar la soberanía en estos términos me parece que le da el sentido pacífico que tiene este reclamo, pero con la firmeza que tiene un reclamo por la soberanía de una parte territorial como esta, ¿no? Creo que se está estableciendo, a través de las relaciones exteriores, a través de la diplomacia, para decir un término, lo que está generando la Argentina. Lo importante es no generar mediáticamente en las voces de uno mismo ese patriotismo ciego. Quería enceguecer la capacidad de reflexión. Para eso están los que piensan de manera internacional y pacífica la situación. No echar leña al fuego, porque es muy fácil alentar el patriotismo después de todas las muertes que hubo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Los derechos ya están, el gobierno tomó una decisión, está la atmósfera acerca de la propiedad nuestra de las Malvinas, está hecha, por lo cual el peligro es que los medios incentiven desde algún lugar ese falso patriotismo, ese patriotismo a veces ciego,
que no permite ver el contexto sociopolítico o geopolítico, mejor dicho, de la situación. Y quiero agregar algo, porque a lo mejor sirve, respecto de lo que vos empezaste con Francia, haciendo el raconto. Hubo dos cosas que sorprendieron a todos y obviamente. Y terminaste con Irán y con la posibilidad del conflicto bélico, esto que está rondando en Europa, y con los musulmanes en Francia. Te faltó aclarar, porque lo consideraste obvio, que lógicamente el poder islámico por la alta inmigración que tiene Francia es muy grande. Es decir, no sé la cantidad de islámicos o de musulmanes que hay en Francia, pero es una cantidad muy grande, tal vez uno de los países de Europa donde hay más influencia física de esa gente. Y por otro lado, hay que recordar que Francia, y esto corroboralo porque es un país que desde mucho tiempo, pensá que empezó en la izquierda con Mitterrand en los años 80, y vos estás contando, con mucha precisión, que termina siendo la competencia de dos partidos de derecha. Es decir, empieza con Mitterrand, con la socialdemocracia, y Francia termina, y curiosamente Francia es un país estatista, porque grandes empresas, son empresas públicas, hay mucho empleo público en Francia, contrariamente a lo que predican en los países periféricos. Entonces, todo este contexto internacional es muy interesante para tratar de comprenderlo, ¿no? Pero vuelvo, creo, cerrando con esto, es el falso, esa idea del patriotismo, nacionalismo con Z, que es muy peligroso. Entonces hay que tener cuidado con las reflexiones. Ahora, yo una mirada desde las relaciones internacionales, también retomando lo que decía Eduardo, digo, qué dificultad, y también digo, para darle pie a la ministra, ¿no?, que está por llegar, pero digo, qué dificultad, digo, para el gobierno también poder reconocer cuál es la lógica internacional. Pienso, hay un libro de unos autores neomarxistas que salió hace unos 10 años, que se llama Imperio, ¿no?, Tony Negri y Michael Hart. Ellos, por ejemplo, dicen, bueno, que no estamos en la era, ya se acabó la era del imperialismo, estamos en la era del imperio, ¿no? Entonces, que justamente el imperialismo es lo que nos tenía acostumbrado Inglaterra, ¿no? Perdón, pero está llegando, bueno llegó la ministra Garrett, disculpa. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Bueno, estábamos con el tema... estaba entre imperio e imperialismo. No, eso, estábamos con Tony Negri. Estábamos con Tony Negri. No, es la cuestión de, digamos, cómo la lógica imperialista de un Estado-nación, como podría ser Gran Bretaña, etcétera, se imponía cultural, económica y militarmente sobre las colonias. Digo, cómo eso cambió, según estos autores, y ahora estamos en una era del imperio, en el cual ya no importan los Estados-nación, sino que lo que hay es un orden internacional. Eduardo hablaba de la ONU también, y cómo determinadas leyes supranacionales, es decir, que van más allá de los estados particulares y son leyes que se plantean como universales, finalmente son esas leyes las que acaban imponiéndose como una nueva forma que ellos llaman imperio, ¿no? Pero digo, qué difícil también, digo, poder reconocer esto, porque a su vez vemos que tampoco son, son espacios que están superpuestos, digamos, ni el imperialismo tal como lo conocíamos desapareció, ni tampoco estamos en la era del imperio total, ¿no? Así que digo, qué dificultad para lo que es una política internacional, por ejemplo, de un país, poder reconocer cómo esa tensión se va jugando. Emiliano, ¿cómo ves estas cosas? Mirá, yo creo que va más allá de lo que tenga que ver con la soberanía argentina, nacional, tiene que ver, como hablaban recién, con parte del continente, con el continente, con la soberanía de todos nosotros. Tuve la suerte de viajar bastante con la música y reiteradas veces a Chile, después del Festival de Viña, donde conozco a una generación. La última vez fui a tocar para la manifestación de los jóvenes, de los estudiantes. Fui a tocar en las marchas y la mayoría de los jóvenes, de la gente de mi edad, piensa como estamos hablando. Las Islas Malvinas son parte del continente primero argentino y latinoamericano. O sea, más allá del imperialismo, como hablaba recién él, creo que hay tierras que ya no pueden formar parte de diferentes imperios. O sea, el continente, claro, primero que es de la tierra. Partamos de esa base, y la tierra es de los latinoamericanos y argentinos, y me parece que, bueno, en cuestiones personales y por lo menos culturales, está bueno que podamos llegar a esa gente que quizás no se ciega, ¿no? Los habitantes
Malvinas porque todavía nadie le ha permitido poder brindarse a todo lo que pasa de este lado del continente. A mí me llama un poco, perdóname, un poco la atención este nacionalismo que surge de Malvinas y es como una crítica a nosotros los argentinos, que nos empezaron a interesar un poquito Malvinas ante la posibilidad de que en una de esas haya petróleo. A partir de ahí, como que no, las Malvinas son nuestras, cuando los derechos argentinos respecto a la soberanía de Malvinas van mucho más allá de un interés económico. Es lo que noto en un montón de medios y en gente que tengo alrededor mío que les empezó. Estaban para regalarlos. Bueno, es otra cosa. No, pero estaban como para decir, bueno, las islas, qué sé yo, y ahora puedo hacer petróleo. No, son nuestras. Recordemos toda la gente que murió y todas las familias y las generaciones que quedan atrás. Bueno, aprovechando que ahora sí ya tenemos a la ministra Garré, vamos a tratar el tema de la denuncia que vincula la trata de personas con la Policía Federal y con aportes a la campaña de Mauricio Macri. Lo vemos. Denuncian la vinculación entre la trata de personas, la Policía Federal y los aportes para la campaña de Macri. La semana pasada, Lorena Martins, hija del ex agente de la CIDE Raúl Martins, denunció a su padre como jefe de una red de proxenetismo y sostuvo que este aportó dinero para la campaña de Mauricio Macri. Veamos un resumen de su denuncia. Se viene publicando desde el año 98 que el fiscal Campagnoli lo investiga. Pero en ese momento él se excusaba con que había sido agente de inteligencia, que eran acusaciones falsas. Y él se fue de la Argentina por las denuncias que habían empezado a surgir. Va a México y él empieza con un socio en Tijuana, entra en la sociedad a cambio de mujeres. Así empieza. Y ahí además el poder que tiene él. Nadie se anima tampoco a denunciar porque tiene contactos con el narcotráfico, con el ayuntamiento, con el gobernador. ¿Qué te motivó a denunciar a tu padre? ¿En qué momento vos decís yo voy a denunciarlo y por qué lo denunciás? Bueno, después del día de que me amenaza con matarme y no solo es una amenaza, sino que me envía gente, matones a mi casa. Y la orden la da un compañero de él de la CIDE. ¿Es funcionario actualmente en la CIDE? Sí, es que él trabajaba antes con mi papá. Es que yo lo conozco de toda la vida porque es eso. Al ser mi papá de la CIDE, conozco compañeros de él. De hecho, él paga un abono también a la CIDE para ver qué teléfonos están pinchados. Ahora, ¿tenés idea cuánto es el aporte que hacen a las policías? Sí, 35.000 pesos. Mensuales. Mensuales es el abono y luego hay extras. A drogas le paga un extra, a la división de drogas. Cuando hacen el allanamiento el 3 de marzo, acá en Buenos Aires, que allanan casi todos los locales de prostitución, a mi papá se lo habían avisado, los locales estaban preparados. Página 12 de hoy. El ministerio ya desplazó a 21 oficiales por el tema de la trata, 2 de ellos señalados en la denuncia de Lorena Martins. Seguridad quiere saber de qué se trata. En las investigaciones en curso sobre complicidad con los boliches, el ministerio intervino con 400 gendarmes y 200 hombres de la prefectura para allanar 40 locales. Quedaron involucrados 90 policías. Lorena Martins fue convocada para declarar el martes. Entre los oficiales desplazados figuran los comisarios Roberto Cabrini y Sergio Maldonado, mencionados en la primera declaración ante la justicia de Lorena Martins. La causa está en el juzgado de Ollarvide, ¿no? Sí. Yo a Ollarvide en ningún caso lo nombro en mi denuncia. Lo único que salió el tema de Ollarvide porque al ser sorteado y salir él, yo sí dije, no, pero hay una relación quizás de demasiada confianza. No creo que corresponda. ¿Y Ollarvide vos suponés que sabía cuál era la actividad de Martins? Sí. Viene a mi casamiento, están los videos en la foto esa que está Norberto Ollarvide, mi papá, hay una foto que sale publicada, que es el otro, Luis Buscaglia, es un comisario. De hecho, había varios comisarios en la misma mesa, cuando hicieron las mesas del casamiento. Justo en la de él había varios comisarios. Esta denuncia de aportes a la campaña de Macri, ¿a vos te consta que eso sea así? Hay un mail donde se habla del aporte a la campaña y donde mi papá le pide al empleado que va a ir a llevar el dinero que me lleve a mí. Veo cómo le da un sobre de papel madera con dinero adentro. ¿A quién? A Oscar Ríos. Y él estaba en el CGP 7, fui a un lugar de flores. ¿Y de cuánto fue el aporte, sabes? Hablaban de 10.000, el sobre se lo dan un papel madera cerrado. ¿Y la vinculación entre Martins, tu padre, y Macri es? Gabriel Conde es la vinculación. Esa foto es sacada en un prostíbulo, en Cancún. Gabriel Conde es el encargado, es un empleado. ¿Hubo otros aportes con otros políticos o funcionarios judiciales? Sé que hubo otros aportes por una serie de mails, pero al mismo partido. ¿Vos sabés si Macri lo conoce a tu padre?
El día que se toma la foto, Mauricio Macri estaba hospedado en Playa del Carmen. Y según lo que me dicen a mí, es que se traslada a Cancún para hacer esta visita. Eso sí lo puedo decir. También puedo decir que en ese lugar sí se ejerce la prostitución. Lorena Martins aportó nuevas pruebas que muestran la connivencia entre la unidad de control del gobierno porteño y Martins. Tiempo Argentino. Denuncian coimas de hasta 33.000 pesos para habilitar prostíbulos. Lorena Martins, hija del ex agente de la CIDE Raúl Martins, presentó a la justicia el tarifario que involucraría a funcionarios porteños de la Agencia Gubernamental de Control. Sospechas sobre el gobierno de Mauricio Macri. Rivadavia 2434. ¿Qué es, Lorena, Rivadavia 2434? Es otro prostíbulo. Es otro prostíbulo. Como pie dice, trámite de habilitación café bar y después pool. Tranquilamente. Primero es presentar el café bar, 6.000 pesos. Luego sacar café bar, 25.000 pesos. Más tarde presentar pool y sacar pool, otros 6.000 pesos. Vicente López 2434. Otro prostíbulo. Otro prostíbulo. Acá les cuento, por ejemplo, el trámite es para hacer un café bar. El primero, trámite de planeamiento urbano, lo denominan, 6.000. Está en una zona donde hoy no se puede. Ojo, esto te sale 6 lucas, te ponen el mail, te sale 6.000 pesos, pero no se puede, te va a tardar 5 meses. Después dice tramitar y sacar café bar, 33.000 pesos. Le contamos que esto sale directamente de distintas máquinas pertenecientes o de personas allegadas al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto, el señor Oscar Ríos y Alonso habían hablado de usted. Ese mail en concreto lo envía José Alonso a Pablo Paternostro, que es el que paga los arreglos municipales. En relación a la cobertura mediática, el diario Clarín, a través de su columnista Susana Biau, muestra una clara connivencia con el macrismo, evitando mencionar de manera clara las pruebas presentadas contra el gobierno de la ciudad. La presidenta y su círculo de confianza intuyen que se avecina un periodo cargado de dificultades. Por eso han desatado una guerra preventiva. El desgaste de Mauricio Macri corre por cuenta de la constelación de medios K. A la transferencia del subterráneo y las protestas de los manteros, se suma ahora la cobertura exhaustiva de las denuncias de Lorena Martins, hija de Raúl Luis Martins, un viejo capo de la prostitución femenina. El tratante de blancas, denunció la mujer, habría financiado con aportes la campaña de Macri, y la prueba de esa relación es la foto tomada en un local nocturno de Cancún y en la que éste aparece junto al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y su mujer Juliana Aguada. Veamos. En primer lugar, Biau dice que la única prueba presentada por Lorena Martins sería la foto de Macri y Aguada en un boliche de Martins en Cancún. Pero omite, Susana, la serie de mails presentados ante la justicia que darían sustento a la denuncia de la hija del ex agente de la CIDE. Página 12. Los mails que respaldan la denuncia sobre la relación de Martins con el macrismo. Lorena Martins sostuvo que el que daba la orden de aportar 10.000 pesos era su padre, Raúl Martins, y que quien se ocupó de realizar el pago se llamaba Pablo Paternostro. Los mails que aportó Lorena Martins a la justicia están fechados el 26 de julio de 2011, es decir, 5 días antes de la segunda vuelta porteña. 2 días después fue el cierre de la campaña para el balotaje. En el primer mensaje, la dirección de origen figura a nombre de Fernando Gómez, que según explicó Lorena Martins a página 12, es la cuenta que utilizaba Pablo Paternostro. La dirección receptora del primer mensaje es Mercedita Suárez. Según Lorena, se trata de la cuenta que comparten su padre y su actual pareja, Estela Percival, a quienes indica como los jefes de la red de proxenetismo. El asunto de los mails es siempre amigo de boca. Lorena afirmó que es una referencia a Ríos. El primer mail del lugarteniente en la Argentina a los jefes de la organización en México dice: hoy me llamó el de Boca y me junté con él. Me pidió si se le puede aportar 10 lucas para solventar gastos de campaña para la segunda vuelta. La respuesta de la dirección de los jefes es la siguiente: yo creo que sí hay que aportar para Mauricio, más cuando todos los negocios están en Capital. En la respuesta se suma una nueva dirección de correo electrónico a nombre de Virginia. Según Lorena, se trata de Virginia Solís, madre de Estela Percival, y quien maneja la plata de la organización. En el mail se le ordena textualmente: Virginia, dale a Pablo los 10.000.
afirma Lorena, es Pablo Paternostro. En segundo lugar, si bien Biau menciona como prueba la foto, al no tener interés ella en profundizar sobre la denuncia, termina tirando cualquier cosa, como se dice en la jerga periodística, porque señala que quien acompaña a Macri y Aguada en la foto es el mismísimo Martins. El tratante de blancas, denunció la mujer, habría financiado con aportes la campaña de Macri, y la prueba de esa relación es la foto tomada en un local nocturno de Cancún y en la que éste aparece junto al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y su mujer Juliana Aguada. En realidad, quien los acompaña es Gabriel Conde, socio de Martins e hijo de Luis Conde, vicepresidente de Boca en los tiempos de Macri. ¿Y la vinculación entre Martins, tu padre, y Macri es...? Gabriel Conde es la vinculación. Esa foto es sacada en un prostíbulo, en Cancún. Gabriel Conde es el encargado, es un empleado. Para cerrar, veamos cómo La Nación, diario que minimizó el tema y el viernes ni siquiera le dedicó una línea, tituló la noticia en su edición dominical. La Nación. Pro negó aportes de dinero sucio. Bueno, ministra Garrett, ¿qué está pasando? Un gran cinismo, ¿no? Porque la cantidad de elementos aportados por Lorena Martins para demostrar la vinculación y la foto, algo tan elocuente como, y claro como la foto de 3 personas, es decir, con un alto grado de exclusividad de Macri y su señora para con esta gente, y la absoluta inactividad desde el punto de vista de los controles que tiene que hacer la autoridad local en estos prostíbulos y frente a este señor Martins, cuya actividad en realidad es conocida, digamos, es un hombre que hace mucho tiempo que está vinculado a esta actividad y que, bueno, en el mundo ese de la noche y de los que dan los permisos diversos para las actividades que desarrollan estos boliches bailables, por supuesto no puede pasar como ignorada, ¿no? Como que no se da cuenta. Digamos, acá hay dos tipos de cobertura, la que brindan las autoridades locales y lamentablemente la que brinda la Policía Federal en alguno de sus oficiales, digamos, de altísima responsabilidad. Nosotros el año pasado nos encontramos con una solicitud del juzgado de la doctora Servini de Cubría que nos pedía en la máxima reserva y reservando hasta último momento al juzgado la información de dónde iban a ser los allanamientos, pero bueno, personal de Gendarmería y de Prefectura para garantizar justamente objetividad y no filtración para realizar una cantidad muy importante de allanamientos, creo que fueron alrededor de 40. ¿Esto cuándo fue? En marzo del 2011. Ajá. Nosotros destinamos 400 gendarmes y 200 prefectos, así que fíjense ustedes la entidad de la diligencia que había hacer, que esa fue la demanda, y esto surgía, esta investigación de la doctora Servini, porque la UFACE, que es la unidad fiscal que se ocupa del tema de trata de personas, había detectado una cantidad de actas policiales labradas en diversos locales, cuyos testigos, la gente que aparecía como testigo después aparecía no ubicable, o cuando era ubicada decía yo no estuve en ninguna diligencia practicada en un local bailable. La jueza siguió investigando y entonces se descubrió que alguna gente que había ido a hacer un trámite por pérdida de documento, ese mismo día aparecía como testigo de un acta hecha en un local bailable. Claro, como ahí tenían los datos, tenían la firma. O sea que usted tiene, digamos, en la Policía Federal sabe que tiene una organización que se dedica a 90 oficiales de la Policía Federal, entre los cuales en ese momento había 6 comisarios y 16 subcomisarios, y
de 12 comisarías, que eran las investigadas. La situación es todavía peor, ¿no? Porque empezamos a analizar esas actas, ¿no? ¿A qué obedecían? Las actas obedecían una normativa que frente a una demanda en un momento social y periodística de que había demasiadas pocas causas por infracción a la ley de profilaxis, y que, bueno, en fin, ¿qué hacía la policía que no hacía los procedimientos? No nos olvidemos que atrás de la infracción a la ley de profilaxis, en muchos casos, tenemos además trata de personas, en muchos casos. De manera que no estamos ante un delito menor, sino todo lo contrario, ¿no? Y bueno, y ahí vimos que frente a esa demanda de que no había procedimientos en locales bailables, la policía genera una normativa que obliga a hacer periódicamente una inspección a los locales bailables, que debe estar hecha con 2 testigos, etc. Es decir, en realidad se dicta una normativa para poder fingir que se hacen actas, pero que en realidad no se estaban haciendo realmente, ¿no? Algo realmente canallesco. La jueza, además de investigar a los locales, por supuesto, que están en infracción y a sus responsables, está investigando además las responsabilidades policiales. Nosotros en ese mismo momento, notificados de que eran 90 los efectivos de la policía involucrados, bueno, a los que eran comisarios y subcomisarios, evidentemente, se los sacó inmediatamente de las comisarías donde estaban. Se iniciaron sumarios en todos los casos. A los que vimos muy comprometidas ya por las constancias del expediente judicial, los pusimos en disponibilidad, y a todos se les inició un sumario en asuntos internos de la policía, de acuerdo a la normativa que todavía hoy está vigente, pero supervisado en forma directa y permanente por el Ministerio, que permanentemente ha indicado todo tipo de modificaciones a la forma en que se hacen las cosas, porque a veces bueno, había intentos de generar una solidaridad corporativa para encubrir, digamos, los delitos. Pasamos a disponibilidad, ya le digo, un montón, y a otros están en sumario. Ninguno de ellos está en estos lugares, los que están sumariados pero no fueron puestos a disponibilidad. Y ahora tenemos un nuevo sumario iniciado la semana pasada, atento la denuncia de Lorena Martins, que agrega a la lista que nosotros teníamos al comisario Gali de la comisaría 19. De manera que realmente muy preocupados, sabemos los pagos, porque en esos libros que se secuestran, además de las actas que muestran la falsedad de esos instrumentos, además de eso también hay secuestro de libros, de cuentas, de controles de gastos del local, donde figura el funcionario policial que recibía el dinero, ¿no? De esta doble complicidad de la fuerza policial y de las autoridades locales realmente surge un problema muy grave, ¿no es cierto? Y si tuviéramos un poco presente lo que hay en juego atrás a veces de estos locales, ¿no? Que además de trata es droga muchas veces, realmente es absolutamente injustificable proceder en funcionarios públicos. Para que haya una magnitud, haya una idea de la magnitud del tema de la trata, yo les querría mencionar cuántos procedimientos hicieron el año pasado, 2011, entre enero y noviembre, las 4 fuerzas: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Aeroportuaria. Se hicieron 441 allanamientos, se detuvieron a 227 personas, se rescataron de la trata 1.007 personas, 1.007 personas, de las cuales 722 eran víctimas de trata con fines de explotación laboral, 80 de esas 722 eran menores, pero las 285 restantes eran víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las cuales 24 también eran menores. Es decir, estamos ante cifras que, bueno, nos dan idea de la envergadura que tiene el delito y delitos tan graves como este, ¿no? El sometimiento a esclavitud de
personas, ¿no? De manera que Ministra, no. Le quiero hacer una pregunta, pero antes quiero comentar algo a propósito de lo que es esto de la noche, que usted decía, Martins es conocido como un hombre de la noche. Hay un video que distribuye la media que yo no sé si usted tuvo oportunidad de verla, si no lo vio se lo recomiendo porque es uno se queda congelado. Lo distribuyeron la media, es una fiesta que hace Martins en uno de los locales de Flores. Y es extensísimo, y está festejando en un momento, dice, bueno, y acá está mi madre. Están en medio de estos boliches, acá está mi madre, a lo mejor de más de 80 años, y está con el micrófono, y un locutor al lado. Y dice, y acá está el doctor fulano, dice, que es el que logró prescribir a la causa que inició el fiscal Campañol, y vive el doctor, y vivan sus hijos que están aprendiendo derecho penal de la mano de este hombre. Dice, y hay que decir que estas mujeres que trabajan acá, no es su segundo hogar, en muchos casos es su primer hogar, porque han sido maltratadas en sus casas. Entonces yo le cuento esto porque uno dice, estamos frente a un psicópata. Ahora, la pregunta es, no es un psicópata surgido de la noche, sino de la CIDE. O sea, este es un tipo que en el año 74 entró a la CIDE, que fue echado en el año 87 y que estuvo en la CIDE toda la época de la dictadura. La misma hija, cuando habla, no habla de pasado y presente. Otro compañero de mi padre de la CIDE, dice. Y bueno, uno de haber tenido fuentes periodísticas más de una vez, dicen, bueno, la gente se va de la CIDE, pero siguen, aún los que se fueron, siguen teniendo vínculos. Cuando ella dice, bueno, sigue estando en contacto con la CIDE porque paga una plata para que les pinchen los teléfonos. Claro. Que eso, según me han contado más de una vez, lo hace gente o que se fue retirada, pero que sigue de algún modo. Entonces digo, acá hay un problema que a estos datos que usted da, que son impresionantes, se le agrega esto y me gustaría escuchar una reflexión suya sobre este tema. Bueno, la depuración del aparato del Estado, en sus fuerzas de seguridad, en su Secretaría de Inteligencia y, bueno, de alguna medida también fue necesario en sus Fuerzas Armadas, ¿no? Los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, bueno, es un proceso de depuración permanente, digamos, no fue una infección tan generalizada, digamos, ¿no? Una metástasis tan amplia que terminar con todo eso, yo creo que requiere un esfuerzo constante, permanente, bueno, aún en el marco de este gobierno que ha dado muestras numerosísimas, ¿no es cierto?, de mucha voluntad de cambio de estas áreas del Estado que fueron tan nefastas en la época de la dictadura, ¿no? Pero el tema de la prostitución es además un tema de la corrupción histórica, digamos, de la Policía Federal fundamentalmente y de algunas policías provinciales, seguramente debe serlo, ¿no? Al margen de que además se agrave por bueno, el hecho de que sea un agente de la CIDE, que evidentemente además tiene otros resortes y otros mecanismos con los cuales puede seguir garantizando impunidad en la actividad que desarrolla, ¿no? Pero bueno, es la depuración que la democracia tiene que seguir llevando a fondo, digamos, ¿no? Y sin dudar. Yo, por supuesto, creo que, bueno, es mucho lo que se ha hecho, pero estos personajes tan indeseables, por eso parece insólito que autoridades elegidas por la democracia, que representan, digamos, a la soberanía popular, puedan tener relaciones con este tipo de sujetos, ¿no? Nefastos en todo sentido. Vamos a hacer un corte y vamos a seguir hablando a la vuelta del corte. Le prometo a mi compañera Cintia García de la palabra, porque si me va a fajar. Ya volvemos con más 678.